Bienvenidas las personas que nos siguen. Como saben, este es un espacio abierto para el diálogo sobre los temas relativos al bienestar social. El día de hoy tenemos el objetivo de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una condición que se conoce como cohesión social. Para eso invitamos a Miguel Ortega, especialista en el tema. En el ámbito del bienestar social, es importante este concepto. Es una noción que ha sido ampliamente referida tanto por estudiosos de las ciencias sociales como por personas interesadas en el campo del desarrollo social. Y en un primer acercamiento podemos explicar la cohesión social como una condición de unión entre individuos. Pero más que la suma de sus partes, debemos entenderla como el atributo de un grupo cuya ausencia puede generar fenómenos sociales negativos, como la violencia o la inseguridad, por ejemplo. Como un atributo colectivo, la cohesión social posibilita que las personas alcancen su mayor potencial y esto construye localidades, regiones y países con desarrollo, con democracia y un ambiente de paz positiva, que no es solamente la ausencia de guerra. Ahora, a mí me gustaría empezar con una definición. Hay muchas definiciones sobre este concepto, sobre esta condición. Y entre esas definiciones encontramos la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, del Coneval, quien propone este significado. Cohesión social como la existencia de una estructura de vínculos sociales y la disposición de los individuos a mantener y renovar dichos lazos sociales, la identificación de los individuos con la colectividad y la presencia de valores compartidos. Aquí podemos encontrar 4 dimensiones que son los vínculos sociales, valores compartidos, confianza y sentido de pertenencia. Y aunque el Coneval no lo propone como una dimensión, nosotros agregamos el concepto de inclusión social como parte de este sentido de pertenencia. Pero hasta aquí tenemos solamente definiciones, términos abstractos, pero sabemos que hay varios ángulos desde donde trabajar para lograr comunidades robustas. Entonces, por lo pronto, ¿cómo podemos reconocer la existencia o no de cohesión social? ¿Cómo empezar a introducirnos? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco a Lindsay la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones en torno al tema con las personas que nos siguen a través de este programa. Y pues, diríamos que yo empezaría que cómo lo definimos o cómo sabemos que existe la cohesión social. Yo ya me remitiría a la manera que Durkheim lo busca sintetizar, que es a través de la solidaridad, él diría, ¿no? Pero él distingue 2 maneras de solidaridad, ¿no? La solidaridad mecánica, que diríamos que como costumbre, como norma obligatoria de ayudar, ¿no? O lo que él proponía, cómo transitamos una solidaridad orgánica, es decir, que sea a través de la voluntad. Voy a hacer un poquito una reflexión en cuanto a cómo podemos diferenciar estas dos con ejemplos muy concretos. Sí, adelante. Por ejemplo, pues todos vivimos, por ejemplo, los que somos más mayores, el temblor del 85, ¿no? Como la ciudadanía se volcó a ayudar, rebasó, digamos, las estructuras gubernamentales y policíacas y militares para poder brindar ayuda a los que más lo necesitaban. Pero sabemos, todos ahí podemos decir, si hubo solidaridad, claro, pero ¿qué tipo de solidaridad fue? ¿Mecánica u orgánica? Ajá. Yo diría, es mecánica porque solo se dio en ese momento y la sociedad después volvió a ser lo que era, ¿no? Es decir, es la manera que vemos cómo respondemos a necesidades, ¿no? Sentimos el llamado del otro. Sí. Y en ese sentido, una solidaridad orgánica, diríamos, partiría más de no necesito el aliciente externo, sino tiene que nacer de mí a atender esa causa de los demás, que me parece que la mejor definición que he escuchado de solidaridad se la escuché a don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, que decía, solidaridad es sumarse a la causa del otro. El otro es el que me motiva, no es, pero ¿cómo puedo escuchar al otro, no? Que básicamente tiene que ver con responsabilidad, también responso, ¿no? ¿Cómo respondo a ese llamado? Sí. Y si no tengo los medios suficientes en términos personales, puedo ignorar ese llamado.
Y eso lo podemos ver, por ejemplo, por muchos años, sobre todo que es un elemento que nos permite saber si hay o no cuestiones sociales, Sí. si identificamos la necesidad de los demás. Por ejemplo, por muchos años, por ejemplo, y don Samuel cuando hablaba del término solidaridad, por ejemplo, se veía normal anteriormente que en San Cristóbal de las Casas el indígena se bajara de la banqueta cuando venía a venir a un cashlán, a un coleto, a un hombre blanco, porque Sí. sentía que tenía la autoridad. Entonces, por eso decían, no los veían ni los oían a los indígenas, ¿no? Entonces, si a que no veo y no lo oigo, pues no puedo responder a su llamado. Claro. Porque no tengo los medios sociales para identificar ese llamado. Entonces, la solidaridad es algo complejo, no es así, parece como responder inmediatamente. Sí respondemos inmediatamente cuando vemos el problema, ¿no? Cuando es visible. Ante el temblor del 85, era visible la necesidad y atendimos ese llamado. ¿Qué pasa cuando no tenemos los mecanismos para identificar esas necesidades? Entonces, eso me parece que es el primer elemento para saber si hay cuestiones sociales, si podemos identificar los problemas que no se ven. Ya. En términos sociales, lo que genera exclusión, lo que genera desigualdad y lo que genera marginación también. Y digamos que esta condición es posible aumentar el grado de cohesión social en una comunidad. ¿Es posible eso o es una condición como de alguna manera natural, auténtica de algunas comunidades y de otras no? De unas sociedades y de otras no. Pero ante esta falta de posibilidad de ver las necesidades del otro, ¿eso se puede cambiar? ¿Eso se puede transformar? Diría, es el reto que veía Durkheim cuando empezó a analizar el tema de cohesión social, ¿no? Sí. Él lo analiza porque, bueno, se da en la lógica del desarrollo del capitalismo, ¿no? Sí. Es decir, el capitalismo, ¿cuál es el primer fenómeno que se ve? Es el abandono del campo y las migraciones a las ciudades, ¿no? Sí. O sea, aquí todavía lo vemos en las comunidades indígenas, su cohesión social, diríamos, en términos de una solidaridad mecánica, es porque la gente se conoce, tiene relaciones de proximidad, ¿no? Así es. Tiene hábitos y costumbres que lo obligan a ser solidario. Por ejemplo, en las comunidades oaxaqueñas, el famoso tequio, ¿no? Sí. El tequio es una obligación. Sí, no es... del ciudadano o ciudadana que habita ahí, del habitante. Tiene que hacer el tequio, tiene que brindar ese servicio, pero es por obligación. Sí. No es un acto voluntario. Pero eso ha permitido que las comunidades se mantengan juntas, unidas, ¿no? Respondan a ciertas situaciones. El otro mecanismo de cohesión social, digamos, en esta lógica de una sociedad premoderna, no me gustaría decirlo así, pero para podernos ubicar como concepto, pues son las fiestas. O sea, la fiesta es lo que genera reunión, ¿no? Convivencia, los iguala a todos, porque normalmente el mayordomo de la fiesta, pues hace que le fue bien en ese año, ¿no? Tuvo los recursos y por eso lo eligen mayordomo, para que le devuelva a la comunidad lo que él acumuló. Ese es el sentido de una fiesta y de que se elija como mayordomo a quien tiene capacidad económica, le tiene que devolver a la comunidad lo que él acumuló. Eso es un mecanismo que sí podríamos saber. La cosa es, eso se ve como un mecanismo no voluntario, sino es la comunidad lo obliga a que cumpla con esa obligación. En términos para una cuestión de unas sociedades ya más heterogéneas en ciudad, donde llegamos y pues vemos cómo va creciendo las ciudades, ¿no? Va creciendo en torno de comunidades distintas, ¿no? En el caso mexicano, que tenemos más de 60 pueblos indígenas, pues podemos ser en una colonia gente de Guanajuato, de Michoacán, de Puebla, que trae distintos hábitos y costumbres. Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo se cocina en la diferencia? Que ese es el reto que enfrentamos en términos modernos o de una solidaridad orgánica. ¿Cómo respondo al llamado al que no es igual a mí? Entonces, ese es, digamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues solo creo que a través de garantizar, es impulsando la participación. Participar con el diferente, no con el igual. Porque con el igual es como innato. Es muy fácil. Es como muy fácil, pues tengo la misma costumbre, tengo los mismos hábitos, venimos del mismo pueblo. Me cae bien. Me cae bien. Y eso lo podemos ver con las comunidades migrantes en Estados Unidos. Sí. La gente de Puebla busca a los poblanos de su comunidad, los de Michoacán buscan se integran a una comunidad mexicana y los oaxaqueños buscan a las comunidades oaxaqueñas. Así es. Y particularmente si es mixteco, zapoteco, se va a ir con busco uno siempre juntarse con el igual, siempre. Sí. Y ese es el reto que tenemos en términos contemporáneos, cómo me junto con el que no es igual a mí. Así es, por eso también pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que más divide en términos sociales? La diferencia. No estamos educados para la diferencia. Estamos educados para tratarnos y juntarnos con los iguales. Y por eso, digamos, el capitalismo, digamos, como lo va viendo Durkheim, se va desarrollando, generan fenómenos de exclusión. Sí. Es el diferente, lo vamos siempre a marginar. Entonces, el primero es el extranjero, ¿no?
El extranjero siempre se va a mantener al margen, ¿no? Pero después vamos teniendo otros mecanismos que no vamos viendo. Por ejemplo, el indígena, aunque es parte de nuestra sociedad mexicana, pues está excluido, ¿no? Aunque decimos que son mexicanos con los mismos derechos, pues siempre has dicho que son ciudadanos de segunda o tercera, por el trato que les damos, por la invisibilización que les damos. Pero también nos podemos ir, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres también, pues se les excluye de ciertos ámbitos, se les decía solo en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, tiene un rol, no tiene el poder, pero tiene un rol. Sí. Y podemos hacer igual, pues las niñas y los niños, ¿no? Los niños los consideramos menores, incapacitados, que no pueden decidir por sí mismos, entonces los excluimos también de las decisiones. Sí. Y así podemos ir viendo cuántos procesos vamos generando de exclusión, y por eso, pues, las sociedades patriarcales son pues, de hombres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para mí es más fácil relacionarme, vincularme con un hombre, porque tengo los mismos patrones, los mismos costumbres, Sí. las mismas formas, los mismos códigos de comportamiento. Y bueno, como finalmente hemos terminado como un rompecabezas, como unas sociedades fragmentadas. Y bueno, justamente por eso estamos aquí, por eso estamos pensando en esto, cómo poder resolver, cómo poder contribuir desde el ámbito de la política pública, porque esa es nuestra tarea, desde el gobierno federal, nosotros podemos actuar a través de la política pública, eso es lo que nos corresponde. Ahora, ¿cómo desde la política pública, qué podemos hacer? O sea, este proceso tiene mucho tiempo, tiene muchos años, y se ha instaurado como estos valores que no favorecen mucho, como nos tratamos bien entre iguales. Y yo solamente ayudo a los que creen lo mismo que yo y a los que tienen la misma ideología política o la misma religión. Pero a los demás ni siquiera ni quiero preguntarles, ¿no? Bueno, pero pues nosotros tenemos la obligación, ¿no? Primero por humanidad y luego por norma, tenemos la obligación de abonar el terreno para que la cohesión social vaya consolidándose, se vaya robusteciendo. ¿Cómo hacer esto desde acá, desde nuestro ámbito? Es el ámbito público. Sí, yo diría que podemos ver, en términos de política pública, yo diría tendríamos que tener como unas cosas previas antes de entrar al tema de política pública. Sí. Yo creo que tendríamos que avanzar y reubicar la importancia del concepto de ciudadanía. O sea, la política pública tiene que ver con lo público, y en lo público, si vamos a la actividad, pues solo los ciudadanos. Claro. Ciudadanos, y después voy a explicar por qué digo ciudadanos y no utilizo ciudadanas. Porque vayamos al concepto de ciudadanía. Sí. O sea, el ciudadano en la antigua Grecia era el hombre propietario que participaba en la milicia y que tenía el poder económico de poder participar en las cosas públicas. Las mujeres, los niños y los esclavos no eran ciudadanos. Se les consideraba, el concepto griego es aprósopos. Ok. O sea, los que no tienen voz ni rostro. Entonces, qué inquietante definición. Absolutamente. Entonces, ciudadano no es una categoría antiguamente que aplicara a todas las personas. Además, no todo el mundo era persona. Para ser ciudadano tenía que ser persona. Bueno. Y no tampoco persona, si soy mujer, niño, indígena, y soy aprósopo, es decir, no persona, eso es lo que significa no persona, entonces tampoco tienen la cualidad de ser personas. Y si no tengo la cualidad de ciudadanos, porque no tengo la cualidad de ser persona. Sí. Y como vemos, el concepto persona es un concepto bastante complicado, pero digamos, en términos antropológicos y sociológicos, persona tiene que ver con máscara. Es la definición del latín personare. Sí. ¿Y qué significa máscara? Entonces, pues, ¿qué tiene que ver la máscara? La máscara era la que utilizaban en el ágora, en el teatro, para amplificar la voz de los que participaban en el teatro, pero solo podían participar en la parte actoral los ciudadanos y las personas, o sea, los hombres. Por eso se podían vestir de mujeres para hacer roles. Todavía vemos en el teatro kabuki, ¿no? Porque no pueden ser cualquiera, solo los que tienen voz propia. Eso es ser persona. Entonces, para poder ser ciudadano, pero tengo que convertirme en persona. Y ese es un proceso de reconocimiento.
cómo me reconozco. Social, absolutamente. Yo le puedo quitar o no la cualidad de persona a alguien. Si no lo oigo, no lo escucho, no lo veo, no lo ignoro, pues le estoy quitando esa cualidad de ser persona. Por lo tanto, si no es persona, porque además el ser persona implicaba derechos, el prosopón, el sujeto de derechos. Entonces, lo público estaba restringido, no era lo público, esa idea que tenemos de lo público como el abierto, donde todas y todos, no. Lo público también ha sido un concepto acotado. Sí. El ágora solo participaban los hombres como propio y que podían decidir porque podían tener cargos. Claro. Entonces, lo público tiene que ver con capacidad de responsabilidad y de quienes participan, quién tiene el derecho de participar y quién no. Y se participa primeramente teniendo voz. Porque si el que no tiene voz, pues no puede participar, no puede opinar. Entonces, ese es, digamos, el primer ámbito que vemos para la política pública, es cómo garantizamos que lo público sea público para todas y todos. Exacto. Que todas las voces se puedan expresar. Y ahí me parece que en el caso del Indesol, el año pasado hizo su convocatoria para comunidades indígenas, donde el tema central era fomentar la cohesión social. Sí. Y ahí partimos de pues, una lucha entre la solidaridad mecánica que tienen las comunidades indígenas, muy arraigada, las relaciones de proximidad cara a cara, pero donde pues, básicamente podemos decir que los hombres son los que tienen la voz cantante, ¿no? Sí. Las mujeres poco a poco se han ido ganando por distintas circunstancias. Sí. Una de las razones por que las mujeres han podido ir participando en las cosas públicas es por la migración. En el momento que los hombres empiezan a ir, pues alguien tiene que ocupar ciertas responsabilidades. Entonces las mujeres acceden a ciertas cosas públicas no porque se lo hayan ganado, se lo hayan reconocido, sino por la ausencia. Es diferente. Es diferente. No, es un estatus diferente. No puede por el reconocimiento se han ganado el derecho, sino por, bueno, pues la comunidad tiene que continuar. La necesidad. Entonces, pues sí, les empezaron a dar ciertos ámbitos de responsabilidad, a que se metan al comité de salud, a que se metan al comité de la escuela, porque al fin son ámbitos relacionados a los cuidados maternos, ¿no? La salud y la educación, siempre. Pues es tarea de las mujeres, entonces no importa que participen y tomen decisiones sobre eso, porque lo consideran dentro del ámbito de lo privado, no de lo público. Y entonces ahí el programa de coinversión, como eje central del programa de coinversión es cómo hacemos que esas cosas positivas que también tienen las comunidades, esa capacidad de organizar, ¿no? De participar, se abra. Sí. Se abra, pero no no solo por obligación, sino por convicción, que me parece que es el asunto que tiene que generar la política pública. Yo diría que es la primera dimensión que debe cumplir una política pública en términos de cohesión social tiene que ver con la dimensión ética, no moral. La moral me obliga. Sí. Es externa y me obliga a hacerlo. La ética es un proceso de reflexión personal. De qué está bien. Y yo tengo que reflexionar, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo debo de actuar? Si hago esto, puede pasar esto, si no hago esto, puede pasar lo otro. La ética me obliga a pensar lo público, qué hacer y qué no hacer, cuál es mi responsabilidad en esa situación. Entonces, esa, digamos, fue la primera cosa que tratamos de hacer. La comunidad decide su necesidad, entonces lo obliga a decir qué necesidad requiere, o qué problema queremos enfrentar, qué situación queremos mejorar. Y, digamos, pero tenemos un requisito. Ni modo, porque es un proceso también de paulatino de pasar de la moral a la ética, de la obligación a la decisión libre. Pues tienen que participar mujeres. Por lo menos en los comités que tienen que formarse, tiene que haber una mujer, porque es importante y necesario, porque las mujeres tienen también los mismos derechos, que esa es la segunda cualidad de una política pública, tiene que partir del criterio de igualdad. Sí. Y yo no conozco mejor criterio de igualdad que los derechos humanos. Los derechos humanos son ya para todas las personas, ya sin ese sentido griego, sino por derecho propio, tienen. Por ser persona ya tienen un conjunto de derechos que nadie se los puede quitar, nadie ni el Estado. Claro. Entonces, ese es el primer criterio y base, es el criterio de igualdad, y el único criterio y el más reconocido a nivel mundial son los derechos humanos. Ese es el segundo elemento, yo diría, ya además de orden práctico, que una política pública en términos de cohesión social es fomentar la igualdad en términos de derecho. El segundo criterio es también qué hacemos con la diferencia, porque digamos en términos de la cohesión social tenemos que tener mecanismos de inclusión en una política pública. Sí. Me parece que un buen ejemplo de esos mecanismos de inclusión son todas las becas que está otorgando o los apoyos económicos que está entregando a jóvenes, porque si yo no tengo la capacidad económica, en una comunidad, por ejemplo, indígena o campesina, el joven solo puede participar de las decisiones públicas si ya está casado, por ejemplo. Si no, ¿por qué? Porque se considera que no tiene responsabilidad porque no trabaja. Sí. Entonces, el tener un acceso, ya tener un recurso, pues te da autonomía. O sea, tener un medio económico, una mujer que con madre soltera, con hijos, si tiene medios económicos, pues puede empezar a decidir por sí misma, ya no está sujeta a que le digan qué hacer o qué no hacer.
Y la autonomía implica responsabilidad. ¿Qué hago con esa autonomía? Sí. Porque la autonomía no existe, porque a veces se confunde autonomía con individualidad. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, el individualismo piensa que yo tengo lo que tengo porque me lo merezco, me lo gané, son mis atributos, ¿no? Me he estudiado, me he esforzado y por eso tengo lo que tengo, porque el que no tienes por flojo, por X, porque no hace porque lo suficiente. No tiene los méritos suficientes, es pobre porque no tiene los méritos, no se esfuerza, no tiene cultura del trabajo, no tiene cultura de responsabilidad. Entonces, por eso pensamos que la autonomía es eso. No, mi autonomía es capaz de decidir por mí mismo en función de mis derechos, de mi responsabilidad en mi comunidad. ¿Y por qué no existe la autonomía sin la interdependencia? Somos seres sociales. Por más que yo diga que tengo lo que tengo porque estoy así, si fui a una escuela pública, perdón, no es un mérito, es un recurso público. Si fui el sistema de educación pública desde preescolar hasta cualquier postdoctorado es producto de lo público. Entonces yo no me lo gané. Alguien me dio el medio, un medio colectivo público, para que yo tuviera poder tener esos méritos. Entonces, no es solo mi mérito personal. Sí, si me esforcé, estudié, sí, eso es mérito personal, pero los medios no son personales. Y esa es la segunda cosa que tiene que tener una buena política, es esos medios, poner esos medios sociales al alcance de todos. Medios sociales, medios económicos y medios políticos. Cuando digo medios políticos, tiene que ver con esas herramientas de participación en las cosas públicas. Una política pública debe garantizar la participación de todas y todos en la definición del problema público. Es decir, a esta comunidad que le afecta, qué problemas tiene, cómo queremos resolverlo, cómo creemos que es la mejor manera. Ese es el tercer criterio, participación. Con la participación que generamos, que es la otra cara, yo diría, de la cohesión social, que es la integración. Una cosa es que yo te incluya, sí, te puedo incluir, pero no puedes participar, no puedes tomar, ¿no? O sea, de medio te dejo que estés adentro de mi casa, pero sigues siendo invitada, ¿no? Yo aquí pongo las reglas y tú tienes que cumplir con las normas, adaptarte a mis hábitos, mis costumbres y mis valores. En la integración, no. En la integración, ambas partes tenemos que ceder. Yo me diría, es un poco cuando se casa uno, ¿no? Una persona trae unos valores, unas costumbres, unos hábitos, y más si, por ejemplo, si son extranjeros, ¿no? Sí, entonces, diferente cultura. Si queremos convivir, sí, tenemos que integrarnos. Y entonces integrarnos es, pues, adaptarnos mutuamente a esas diferencias. ¿Cómo lidiamos con las diferencias? En las coincidencias no vamos a tener problema. ¿Qué hacemos con las diferencias? En donde no estamos de acuerdo, donde uno quiere que prevalezca mis valores, mis principios, mis necesidades, y el otro también va a buscar eso. Entonces, en la integración social nos obliga a una cosa fundamental en la cohesión social que tiene que generarse, es consenso. No es mayoría, no es quién tuvo más votos. En la cohesión social no se obtiene por votos. O sea, que alguien haya tenido mayoría de votos, no, porque va a haber una minoría o un grupo excluido que no se va a sentir representado. Entonces, en la cohesión social no pasa, el mecanismo de participación no pasa por la elección, sino pasa por el consenso, ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Qué hacemos con lo que no pensamos igual? ¿Qué hacemos con aquel que propone algo que va contra lo que yo creo que es mejor? Nos obliga a un acto que yo le llamo, nuevamente, en política siempre buscamos vencer. Sí. Y en la política pública yo digo, tenemos que pasar a convencer, es vencer con el otro los obstáculos, los problemas, las situaciones. Entonces, esos elementos son los que tratamos de impulsar en el programa de conversión, donde las comunidades tenían que hacer una asamblea comunitaria, nombrar un comité, el cual iba a ser responsable de la ejecución de los recursos y garantizar la participación de la comunidad como su coinversión en el programa, haciendo alguna actividad dentro del proyecto que eligieron. Tenía que garantizarse ese sentido de solidaridad y participación como un mecanismo necesario para poder generar esta cohesión social. Y tuvimos casos muy, muy exitosos, por ejemplo, de una comunidad en Veracruz. Experiencia. Que fue el tema del agua. Querían cambiar toda la tubería del agua porque el acceso al agua era un gran problema, que se daba problemas de salud y muchas. Pues ahí está el mecanismo. Toda la comunidad participaba en tequios, en jornales de trabajo para meterla. Unos rascando, otros poniendo la tubería. Se generó una dinámica de convivencia cada fin de semana, donde ya no solo trabajaban, sino convivían. O sea, hacían su trabajo, su tequio, su servicio, comían ahí y acababan el último día en fiesta, ¿no? Ese sentido, la cohesión social nos tiene que dar sentido de pertenencia, pero ya más de convivencia. La cohesión social la podemos medir por el nivel de convivencia. Una comunidad que convive, que se conoce, que se reúne, es una comunidad con alta cohesión social.
una comunidad que no sabes cómo están, que solo para ciertas cosas se juntan, ¿no? Ay, tuvimos un problema, saltaron, nos juntamos los vecinos, pongamos una reja, solución. No, eso no es cohesión social. Así es. Eso es ahí donde podemos empezar a ver la cohesión social tiene que generar una convivencia respetuosa. Nos respetamos. Ese es el mejor ejemplo. O sea, el respeto quiere decir que tenemos la capacidad de lidiar con nuestras diferencias. Ahora, has hablado mucho sobre la participación, sobre la posibilidad de abrir los espacios de participación, los mecanismos de participación para que todos los ciudadanos puedan decidir sobre sus problemas y cómo decidirlos. Sin embargo, escuchamos muy a menudo que no obstante existir estos mecanismos, estos programas que consideran espacios de participación, las personas no siempre quieren participar, no siempre están dispuestos a, porque es como al asumir tu responsabilidad, pues asumir una responsabilidad implica inversión de recursos, tiempo, ánimo, esfuerzo, ¿verdad? Entonces, no siempre estamos dispuestos a hacer esto. Bueno, aquí en la ciudad, por ejemplo, es muy común que en los condominios, quienes hayamos vivido en condominios sabemos esto, es muy difícil, para empezar, que alguien quiera ser el representante del condominio, porque te implica tiempo. Bueno, yo trabajo en el Indesol y pues no tengo tiempo, ¿verdad? Pero es necesario participar y colaborar, pero lograr esto es muy difícil, es muy difícil. Bueno, estoy hablando de la ciudad y de un ámbito particular como son los condóminos. Quiero pensar que en otras sociedades, comunidades pueda existir la voluntad de mayor participación o a lo mejor será gradual, o sea que en una comunidad pueda irse como dando esa participación por parte de todos los grupos de las mujeres que tradicionalmente no se les permitía esa participación. De unos años para acá, esto está cambiando, pero me parece que no es automático que podamos participar y luego participar como con las decisiones adecuadas. En alguna ocasión escuché que en un núcleo ejidal apenas se cambió la ley agraria y se trataba en una asamblea de decidir optar por pasar al dominio pleno, que quiere decir poder vender tu tierra, que siempre tuvo un carácter social. En esa asamblea se decidió, toda la asamblea decidió optar por vender la tierra del ejido. Entonces, los poquitos que no estuvieron de acuerdo, digamos, dijeron, bueno, nos aplastó la mayoría, pero fue una asamblea legal, fue una asamblea legítima, cumplió todos los requisitos de ley y bueno, a nadie no hubo violencia, no hubo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos como todos estos aspectos sobre la participación. Entonces, ¿cómo enfrentar esta limitante que puede llegar a ser la falta de participación? Sí, es una limitante cada vez mayor. Y yo diría más bien no es el problema de la participación, sino lo que nos han enseñado lo que es la participación. Más bien yo diría, no estamos educados en la participación. Primer elemento. Ese es el origen. Díganme en qué casa se llegan y se va, ¿qué vamos a comer hoy, no? Claro. No, pues ahí se come esto y les guste o no les guste, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil. De hecho, a uno le enseñan a uno de niño que es mejor no hablar. Ya. Porque si hablo, me comprometo y tengo que empezar a argumentar por qué digo eso, entonces tengo que justificar y tengo que dar mis argumentos por qué no quiero. Por ejemplo, a mí no me gustaban los chayotes, me acuerdo de mi mamá, pero te los comes. No tenía yo los medios para decirle por qué no lo quiero, ¿no? O mi mamá los medios para decirme por qué sí debería de comérmelos, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues se le impone, a uno le imponen, usted está educado, estamos educados para obedecer, no para decidir.
Entonces, quien está educado para obedecer no participa, obedece, acata, reproduce. Quien está educado para decidir, usted es responsable de lo que dice, usted es responsable de lo que hace y se hace cargo de las consecuencias de esa decisión y de esa acción. Se tiene que hacer cargo de eso. ¿Quién está educado en eso? Bien poquitos, ¿ah? O casi nadie. Entonces, por eso cuando de ahí me enseñan que mi deber es obedecer, ¿no? Pues me voy a lo público, pues ¿a quién tengo que obedecer? Entonces, nuestra idea de... A mí que me digan que tengo que hacer. Que tengo que hacer nada más. Dígame que tengo que hacer, lo hago. A mí entonces, el que tiene el don de mando, pues usted hace y hace. Ah, sí, perfecto, no va a tener problemas. Los liderazgos de dominio son los que se imponen siempre en cualquier asamblea. Y que es capacidad de imponerse porque hace sentir su autoridad, porque además tenemos un gran problema. Que nos enseñan hasta malas palabras. Autoridad es el que está autorizado. Autorizado. ¿Por quién? Por quien le da la autoridad. O sea, si yo te elijo para eso, tú tienes la autoridad porque yo te la di. En el momento que no cumples con ese mandato, con esa autoridad que yo te di, te la puedo quitar. Y puedo decir, usted no cumplió con su mandato de autoridad, elijo a otra persona para que lo haga. No, aquí estamos, autoridad es al que hay que obedecer. Entonces, desde ahí ya tenemos estos problemas y por eso en términos de cohesión social nos cuesta mucho más trabajo ahorita generar procesos de participación porque no estamos acostumbrados a decidir. ¿Y cuál es lo peor? Porque pensamos participación, decisión, democracia. ¿Y qué es democracia? Votar. Votar por una autoridad que me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, de ahí tenemos todo el tema de educación cívica, educación ciudadana y educación para la solidaridad, pues tiene que pasar porque yo soy responsable de los mis actos. Entonces, solo eso lo hago desde la dimensión ética y desde la dimensión pública. No es lo mismo decir, pues yo hago lo que quiero en mi casa, que tengo todo el derecho a decir, hago lo que quiero en la calle, ¿verdad? Tiro la basura, tiro esto, ¿no? Me agandallo el espacio, no me pongo enfrente de la entrada del vecino porque la calle es de todos, entonces la calle es libre. Entonces empezamos a utilizar un montón de elementos que van en contra. Yo diría particularmente porque es, digamos, regresando otra vez a Durkheim, el individualismo. Y hay un autor ahí famosísimo que habla del individualismo posesivo, además. Ese es el primer problema. Hemos cada vez sentido que esa necesidad de individualizarnos somos mejores. Y eso es, yo digamos, donde en términos de la participación tenemos un gran problema. Como lo público es de todas y todos en teoría, es de nadie. Entonces, como no es de nadie, por eso pues, tiro basura y eso. Pero lo más paradójico que ya se convierte en una cuestión cultural, pareciera que los mexicanos estamos hechos así, pero resulta que pues, si hemos ido alguna vez a Estados Unidos, muchos de esos mexicanos que se comportan aquí de esta manera, cuando van allá no. Inmediatamente saben que si no cumplen las normas, si no cumplen, se van a meter en problemas. Porque sí hay consecuencias. No, porque las sociedades, digamos en algunos casos, las europeas, la sanción es moral interna. O sea, el ciudadano ve mal tirar la basura. Y si ve a otro ciudadano tirando la basura, le va a decir, levanta tu basura. Y quien le da ese llamado no va a ganarse usted que le importa por qué se mete. No, va y la va a recoger porque hay una sanción moral. O sea, se ve mal, nos vemos mal tirando la basura. O sea, hasta me siento incómodo, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver así un grito o algo. Se ve mal, o sea, me siento señalado, me siento expuesto. Y entonces, ante eso voy y la recojo. Porque además digo, no estoy en mi casa, no estoy en mi país, me puede ir mal. Esos mecanismos, eso es lo que hemos perdido y lo que llamaría Durkheim el gran problema de la parte es que se genera la anomia. Es decir, ya no hay este sentido no solo de pertenencia, sino de las reglas de convivencia. Las reglas no escritas de convivencia, que básicamente pasa por el respeto. Una buena regla de convivencia no es la obligación, sino el respeto. Claro, a lo mejor. Respeto y respeto mutuo. Sí. O sea, si yo quiero respeto, pues doy respeto. Entonces, es una relación también de ida y vuelta. El respeto se gana dando respeto, ¿no? Yo me gano el respeto a los demás, respetando a los demás. Quiero que me traten bien, pues trato. Este sentido de reciprocidad, lo que doy es lo que recibo. Y se nos ha ido olvidando porque sentimos que nosotros nos valemos a nosotros mismos, que no necesito a nadie más. Claro, que estamos aquí por nuestros méritos únicamente. Así es. ¿No? Que no hemos tenido ningún apoyo, ningún sustento o contención de una sociedad, de una familia, de unos grupos de apoyo, de unas redes de apoyo. Así es. Además del recurso público que puede ser más o menos dependiendo la época y el modelo económico y demás, pero el recurso público ¿no? ha estado dispuesto para ello. Entonces, tenemos obstáculos que podemos
vencer, que podemos remontar. Y ahora que estás hablando de todas estas limitaciones para lograr una cohesión social de manera regular, que no sea algo extraordinario, que no lo contemos como un lugar en donde ahí hay cohesión social, vengan, vamos a exponer este caso, es una comunidad exitosa, pero como un caso extraordinario, ¿no? Nosotros quisiéramos que todas nuestras comunidades y nuestra sociedad en general tuviera esto. Y ahora que estabas mencionando el individualismo, la falta de práctica en la responsabilidad de decidir, porque si yo participo, me comprometo y me comprometo a hacerme cargo de mis decisiones. A lo mejor me equivoco votando de esta manera o de esta otra. A lo mejor ese vecino se va a enemistar conmigo porque estoy diciendo algo en contra de su interés. Pero bueno, también esto tenemos que aprender a hacernos cargo y a poder discutir sin pelearnos, sin tomar represalias, sin esto. Entonces, yo pensaba en una posibilidad. Si hay varios temas que se viene diciendo que se deberían trabajar desde la escuela, desde la infancia, inculcar desde temprana edad lo que nos favorezca el desarrollo. Todo esto que has mencionado como limitantes para lograr una cohesión social como la que deseable, digamos, deseable, podría ser que de alguna manera lo empecemos a sensibilizar a los infantes desde no sé si desde la primaria o poco a poco, así como hemos introducido otros temas como la interculturalidad, la educación artística, desde preescolar. Sí, yo creo que sí. Yo, cuando me preguntan si es posible, yo diría que tendríamos primero que tener como 3 elementos para poder llegar a eso. Es tener otra definición de democracia, para empezar. Hemos reducido democracia a votar. Ese es solo un mecanismo, pero la democracia no es solo votar. Hay otro elemento que tenemos que ahondar más, que muchos teóricos han abonado, que se llama una democracia deliberativa, que algunos le llaman, por ejemplo, un pensador alemán, Jürgen Habermas, habla de la ética dialógica, que pasa por esa democracia deliberativa, cómo aprender a dialogar. Y eso implicará también cómo resolver diferencias. Ese es el primer asunto. No estamos educados para a lidiar con las diferencias de cualquier tipo, culturales, religiosas, y mucho menos de pensamiento. Mucho menos de pensamiento. O sea, si no podemos lidiar con las otras, mucho menos las de pensamiento. Es decir, si tenemos una discusión sobre qué es mejor, el individualismo o el colectivismo, qué es mejor, pues podemos tener puntos de vista porque cada quien va a hablar de su experiencia. La cosa es cómo estamos abiertos a que ni lo mío ni lo tuyo es lo correcto. Que a lo mejor hay una tercera cosa que si lo hacemos ese buen mecanismo, llegamos a un resultado completamente distinto que ni pasaba por todo lo que tú decías, pero pasaba por algunas cosas o por lo que yo decía, ni todo, pero algunas cosas. O yo acabo reconociendo, tienes razón. O sea, así es. Entonces, el primer asunto que es, sí creo que sí se puede, y yo el ejemplo que utilizo que se puede hacer desde el kinder, yo diría desde el preescolar, es, por ejemplo, a mí digo, ¿cuál ha sido la campaña más exitosa en términos de comunicación pública que se ha logrado en los últimos años, que yo puedo constatar, que es el tema de los popotes? Todas las niñas y los niños eran no a los popotes, no a los popotes, y los adultos acabaron acatando esa, y los negocios acabaron imponiendo esa situación, porque los niños lo asociaron a una cuestión práctica, ver una tortuga sufriendo, ¿no? Las escenas de la tortuga enredada con los popotes en las fosas nasales, les generó una empatía a los niños, que eran, no, y a todos nos tocaban, los que tenemos, no, papá, popotes, no, porque las tortugas, o sea, lo asociaron a una cuestión práctica, sintieron que podían dar una solución, y los niños tuvieron el medio para decir, yo puedo solucionar ese problema. Imagínate, ¿no? Que un niño digas, ¿cómo llegó a ese nivel de reflexión? Decir, y la vida, yo puedo salvar la vida de una tortuga, aunque yo no viva en el mar. Que todos los niños que viven en los popotes es en la ciudad prácticamente, donde ahí se consumía más. Así es. Y lograron modificar eso. Entonces se erradicaron los popotes de todos los restaurantes y lugares públicos. Claramente, si a un niño le das los medios de que lo que va a decidir tiene un efecto concreto, claro que lo va a asumir. Por supuesto que lo va a asumir.
Claro que se va a responsabilizar. Entonces, me parece que es lo que no tenemos en los medios pedagógicos, ni la costumbre de romper esta idea de autoridad. El maestro como autoridad. Porque ahí, primero en mi casa, mi papá, mi mamá, la escuela es al maestro toda la autoridad. Y antes tenían el derecho, como los papás, de pegarle a los niños para medida correctiva. Exacto. De corregir. De corregir. Entonces, no, si es decidir, no corregir. Entonces yo, por ejemplo, a mí las cosas que siempre que voy a una escuela me causa mucho malestar es ver los letreros. No corro, no grito, no empujo. Digo, entonces, la única manera de garantizar eso es que no haya niños en la escuela. Y niñas. Y me dicen, ¿por qué? Yo diría, si eso que de ahí no tiene una situación, la niña tenga, ¿por qué no debo de correr? Si no hace ese proceso de reflexión de los riesgos, porque eso parece solamente prohibitivo, no tiene ninguna situación positiva el no correr. Sí. ¿Qué tiene de malo correr? Yo diría, ¿cuál es el problema que el niño corra? No es problema que corra, sino dónde no debería de correr, porque puede tener. Es lo que no tiene. No empujo. Pues los niños se juegan, es natural, físico, ¿no? Propio de su naturaleza. ¿En qué circunstancias no se debe de empujar? O sea, ese letrero es para situaciones de riesgo. Un temblor, un incendio, es cuando no se debe de correr, no se debe de empujar y no se debe de gritar. Es para una situación de emergencia, no es como una medida disciplinaria del día a día. ¿No? Sino es como parte de Así es. La seguridad de todos. Entonces, el primer ámbito de cohesión social que debería de construirse sería la escuela. Sí, qué importante. Que es convivencia, es responsabilidad, es participación y es decidir en colectivo, que es lo mejor para esa comunidad de niños. ¿Cómo nos hacemos cargo de los que son más vulnerables? Porque entre los niños también hay más vulnerables, si tienen una discapacidad física, si tienen una discapacidad visual. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo incluyo? ¿No? Porque antes la escuela no podían ir con niños con discapacidad, vaya, es una escuela especial. En el medio que empezaron políticas de igualdad e inclusión, ¿cómo lo incluyo? ¿Cómo lo hago que esa diferencia sea una cuestión positiva y no negativa para el que tiene la discapacidad? ¿Cómo integro a un niño, una niña que tiene una discapacidad? Eso genera cohesión social. Cuando nos hacemos responsables de cómo la responsabilidad de la escuela es que ese niño se sienta niña incluida, se sienta no solo incluida, sino integrada, que pueda participar, que pueda decidir en las igualdad de condiciones. Entonces, el primer ámbito de cohesión social, donde podíamos aprender la importancia de la solidaridad y todos los hábitos que he hablado, yo digo, desde el preescolar se puede. Claro que se puede. Porque los niños tienen esa capacidad de aprender mucho más rápida que cualquier adulto. Mucho más rápida. Y más si pero tiene que tener un sentido práctico. Los niños tienen que ver el efecto inmediato. Así es. A lo mejor en algunas escuelas particulares, no públicas, están llevando a cabo ejercicios como asambleas infantiles y que ellos escogen el problema y lo platican y cada quien expone sus puntos de vista y todo esto. Entonces, me parece que entonces sería una buena política pública, por ejemplo, como pensar en los mecanismos de abordar esto en esas etapas, ¿no? Porque tendrían que modificarse algunas cosas, algunos planes, pero no necesariamente tendría que ser algo tan complejo, ¿no? O sea, esto que este ejemplo que pusiste, la campaña publicitaria, sí, yo recuerdo otras campañas, son muy impactantes, ¿no? Han sido muy impactantes y sí hemos tenido un resultado, el resultado que deseamos, ¿no? Tan simple como no usar popotes, o no, esto podemos utilizarlo como, pues sí, como desde la política pública y no tendría que ser pensar en modelos complejísimos de intervención. Yo diría que tendría que ser muchos pedagogos de educación y eso le dicen, pues es transversalizar, ¿no? El currículo no oculto dice, ¿no? O sea, el problema es que todo lo queremos hacer materia, ya me imagino que tengamos materia de cohesión social, no es una cuestión de conceptos, no es una cuestión solo de contenidos, decía mi maestro de Derechos Humanos, Luis Pérez Aguirre, un gran educador, no educamos con lo que sabemos, educamos con lo que somos y especialmente en las niñas y niños. El niño aprende con viendo. Lo que hacemos, no con lo que decimos. Si fuera así, entonces, pues, con contenidos, pues tendríamos los cambios que queremos. No, todos aprendemos con el ejemplo. Y uno se acuerda de maestros o maestras
qué ejemplo de maestro, ¿no? Era educado, respetuoso. Todos quedamos con esas imágenes de quien se sintió capaz de reconocer tus debilidades, que te acogió, ¿no? Que no te expuso. Que tuvo paciencia. Que tuvo empatía, que tuvo paciencia. O sea, todos tuvimos alguna vez maestro, maestra que tenía esa capacidad de empatía con los alumnos, que amaba su trabajo. Ese es el otro asunto. Un educador tiene que amar lo que hace. Todos tenemos que amar lo que hacemos, y no nos van a salir las ganas de cambiar las cosas. Entonces me parece que el primer asunto es sí transversalizar porque tenemos que ser hábitos, debe ser un hábito deseoso, no una mera costumbre, sino el hábito obligatorio. Volvemos a lo mismo, el hábito no tiene que ser obligado. Cuando uno hace las cosas que le gusta, es un buen hábito, nos dicen, ¿no? Hay famosos los 7 hábitos de las personas. No es para los hábitos, no de personas exitosas, sino de personas contentas con la vida. Cuando yo estoy contento y tengo un buen hábito, pues disfruto lo que hago, me relaciono con nosotros de otra manera. Si no estoy a gusto con lo que hago, pues claro que voy a ir de malas, le voy a poner caras al vecino. Claro. Ay, ya va a estar molestando otra vez con la cuota, pero no tengo. Todos cargamos además por una serie de problemas. Así es. En términos, y me parece que ahorita el tema que vamos a vivir con este asunto de la posible cuarentena, las dificultades que por no tener estos buenos hábitos que pueden pasar en las familias. Sí. Estar obligados a convivir. O sea, todos aguantamos nuestra casa porque estamos más tiempo, dicen, en el trabajo que en nuestra casa, ¿no? Imagínense ahora cuando nuestros hijos ya no están educados en la colaboración, ¿no? No estamos educados en términos de parejas, de responsabilidades, ¿no? Yo diría ni siquiera de trabajo conjunto, responsabilidades. Cada quien tendría que tener una responsabilidad en su casa, no obligación, responsabilidad, ¿no? Así es. No estamos acostumbrados a eso. No hay solidaridad tampoco en las casas porque para eso están las mamacitas, ¿no? Preciosas, que las queremos porque me lava, me plancha, me da de comer, me da mi sopita, me quiere mucho, por eso amo a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasaría si mi mamá no me planchara, me obligara a lavar como le dan a la mía? Sí. Digo, tú tienes que aprender a planchar porque si yo me muero, nadie te va a venir a planchar. Tienes que aprenderte a hacer de comer porque si yo me muero, como fue huérfana, nadie te va a hacer de comer, mijito. Entonces, aprendes a planchar tu ropita, aprendes a lavar tu ropita y aprendes a cocinarte, porque si yo me muero, nadie te lo va a hacer. Esa es la diferencia de alguien que si ya pasó por una experiencia grave de que no tuvo madre, como la mía. Sí. Así, yo quiero un hijo que no esté autosuficiente. Ese es un asunto fundamental. No estamos educando a los niños para ser autónomos en ese sentido de autosuficiencia. Es decir, yo no voy a buscar casarme para que sustituya a mi mamá para que ella me lave, me planche y me dé de comer. Es otra la intención, es otro lo que... Complementariedad. Voy a buscar una complementariedad. Mi relación no se va a basar en función de si me hace de comer, me plancha, Y eso va a ser muy, muy grave porque tampoco educamos eso. O sea, la familia mexicana educa mucho la codependencia. No a la autonomía, Entonces, esta situación que podemos enfrentar puede generar muchas complicaciones porque no tenemos las herramientas, los hábitos, los métodos para manejar las diferencias. Ya me imagino al papá ahí, no me vengan a molestar, vayan con su mamá, a ver cómo me los entretienes, ¿no? Claro. Sobrecarga emocional, estrés vamos a vivir porque no contamos con las herramientas, los medios para una sana convivencia. No los tenemos como sociedad y por eso vemos los efectos que estamos viendo en la sociedad, ¿no? El desprecio, a la diferencia ahora, por ejemplo, con toda la sucesión de los migrantes, ¿no? Los migrantes son peligrosos. Empezamos a construirnos enemigos. Los externos vienen a romper nuestra seguridad, vienen a romper nuestra paz, vienen a romper nuestra armonía falsa, la imagen que tenemos de armonía, la imagen que tenemos de seguridad. Entonces, sí, eso va a ser un gran reto. Sí, para las familias va a ser y va a seguir siendo en medida que se alargue. Es una prueba. Veamos, bueno, yo he puesto, por ejemplo, lo que está pasando, pero la otra cosa es la importancia de que somos seres sociales. No sé si han visto en España que la gente sale a cantar para que lo escuche, sentirse que somos parte de algo. Esa es la otra cosa fundamental que me parece que va a ser importante en términos de la cuestión de la importancia del tejido social, de la importancia de las relaciones sociales, es el aislamiento. No nos hace bien como seres. De hecho, del aislamiento y de no tener los mecanismos de buena convivencia se genera la violencia. Así es. En la convivencia mal manejada es donde nace la violencia. Hay un libro fabuloso de un antropólogo famoso en términos de violencia, Santiago Genovés, que hizo un libro que se llamó Expedición a la Violencia. Construyó una barquita de bejuco, como dicen que fueron los egipcios los primeros a llegar a América, y se fue con un grupo de gentes así, para exactamente ver cómo de la convivencia, de una mala convivencia, de no tener los mecanismos de una buena convivencia, se genera la violencia. Y se echó así, como ya al final casi se mataban. O sea, todo proceso de aislamiento, veamos cualquier película sobre aislamiento genera rivalidad si no tenemos los mecanismos de una convivencia adecuada, porque no estamos educados para la convivencia. Estamos educados para
ni siquiera para coexistir, sino para aguantarnos. Por eso el término tolerancia me parece un mal término. Sí, a mí tampoco me gusta. Porque te tolero mientras te puedo mantener a cierta distancia, ¿no? No. Pero cuando ya no te puedo mantener a cierta distancia, la tolerancia se nos acaba, a todas y a todos. Ese es el elemento, confundimos tolerancia con respeto, con capacidad de escuchar, con capacidad de, porque no tenemos el medio dialógico de escucharnos. Sí. Entonces, con una mala escucha, pues generan los problemas, porque tenemos una diferencia, no sabemos cómo manejar la diferencia, podemos pasar entonces al desacuerdo, del desacuerdo a la disputa y de la disputa a lo que sigue. A los golpes, las demandas. Claro, es una escalada. ¿Por qué? Porque si no te logro convencer o no te logro someter, como lo quiera yo ver, pues tu nivel de estrés se va elevando. Vas elevando la voz, de la voz cuando ya ni los gritos suficientes, pues pasamos al contacto físico, a la repulsión, o a negarte, no me importa, no te oigo, a tratarte de anular, pero ni siquiera cuando puedo ya hacer eso, porque estamos en la casa todo el día, pues va a acabar en la violencia porque no tenemos estos mecanismos y porque no sabemos que eso es un gran problema de nuestra cultura humana, es no tener estos medios de la convivencia. Y parece que hay los retos que estamos enfrentando ahora en términos de cohesión social. Por ejemplo, hay aportes ya no solo de la disciplina de las ciencias sociales, sino de la biología. Por ejemplo, qué interesante. Humberto Maturana, un gran biólogo, reconocido científico, sí, que fue de los que acuñó muchos conceptos, él habla de la biología del amor. Qué bonito. Y dice, los seres humanos nacimos del amor. Somos una especie amorosa. Dice, entonces, ¿qué amor? Empezamos luego, cuando empezamos a escuchar la palabra amor, pensamos en cuestiones románticas. No. Dice, ¿qué es amor? Respetar al otro, a la otra, como un legítimo otra. Como un ser legítimo. Así de simple. Eso es el amor, dice, no eso es amor. Y entonces dice, como seres humanos sobrevivimos como especie, porque somos una especie muy vulnerable. Un infante de la especie humana. No se puede valer. Hasta por lo menos 15 años, 12 años. Así es, por lo menos. Es muy larguísimo su periodo de defensión. A cualquier otro mamífero que al año ya están, ¿no? Los expulsan ya, fuera, ¿no? Ya a construir su propia grupo gregario. Los seres humanos, ¿no? Entonces, y no tenemos mecanismos de defensa. Entonces, él dice, ¿cómo nos defendimos? Por eso aprendimos a hablar, como mecanismo de supervivencia. De cómo me importa mi descendencia, me importa mi grupo, pues nos tenemos que proteger. Entonces, ante las amenazas totales que teníamos, desarrollamos el lenguaje. El lenguaje, dice, la primera expresión nace del amor. Aprendimos a hablar porque me preocupa el otro, la otra. ¡Cuidado! No, o sea, veamos, aunque no conozcamos a alguien en la calle, vemos que tiene un peligro, vamos a gritar instintivamente, ¡cuidado, agárrenla! ¿No? Vean, cualquier situación así, la gente reacciona. ¿Por qué? Porque ese es nuestro mecanismo biológico de sobrevivencia. El amor es cuidar al otro. Y de ahí nace la cohesión social. Por eso es tan importante en términos cuando pasa por esa capacidad de hablarnos, de escucharnos y de escucharnos también. Pues puedo yo hablar, pero puedo tener oídos sordos. Así ¿no? es. Y esa, digamos, es la base de la resolución de conflictos. Claro. La capacidad de comunicarnos adecuadamente y escuchar adecuadamente también. Claro, porque puedo no agredirte o no violentarte, pero también puedo no verte y no escucharte. Así es. Y eso es muy violento. Así es. Pues Miguel, nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Como siempre en estos programas nos falta tiempo y siempre planeamos una segunda parte o tercera parte o cuarta parte para seguir conversando sobre este tema porque nos interesa y esperamos motivar a los que nos siguen para que se interesen por estos temas. Este es un programa grabado. No tenemos ahora el chat activado, pero prometemos hacer otros programas en vivo y continuar con nuestro mismo esquema de preguntas y respuestas. Por hoy terminamos y muchas gracias, Miguel. Al contrario, por la invitación y la oportunidad de compartir estas reflexiones. Quedas invitado para siguientes programas. Muchas gracias. Al contrario, gracias.